Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Guía Consultiva de Desempeño Municipal, el módulo 2, Hacienda Pública Municipal. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales, esperando que les sea de utilidad todas las herramientas y la información proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. Muchas gracias. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y de igual forma me permito presentar a nuestros expositores, principalmente el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, la maestra Paola Andrade Escamilla, subdirectora de Análisis de la Coyuntura Municipal, y al maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios. A continuación daremos paso al mensaje por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le daré el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, seré muy breve porque creo que la mayor parte de nuestro tiempo debe estar dedicado a la información sustantiva que contienen o que van a presentar nuestros expositores, pero no puedo dejar de agradecer a todos los funcionarios y funcionarias públicas que han considerado oportuno entrar a este diálogo virtual. Es al mismo tiempo que les agradezco en nombre de INAFED, lo hago a nombre de la Secretaría de Gobernación, porque es la Secretaría de Estado a la que está adscrito nuestro instituto. Pero además de agradecerles, quiero felicitar a todas estas personas funcionarias públicas por tomar la decisión de introducirse a este diálogo, porque como ustedes saben, vamos a desarrollar con un poco más de detalle que la información general que ya todos conocen, uno de los módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. La guía, para los estados que ya han participado, saben, viene a ser el programa insignia de INAFED. ¿Por qué? Porque tiene varias características. No nada más proporciona información y capacitación, sino que tiene indicadores que nos permiten medir. Y además ya se ha vuelto de alguna manera tradición que también entregamos reconocimientos, es decir, algo semejante a lo que podemos llamar premios, a aquellos municipios que muestran mejor avance. O sea, no es una información que quede en el aire, sino que tenemos posibilidades de medirlo. El día de hoy, la guía tiene 8 módulos. El día de hoy se pone atención en uno, bueno, crucial, importantísimo, que es la Hacienda Pública Municipal. Ya en otra ocasión lo dije y a veces tengo la tendencia a asomarme a los antecedentes históricos de las cosas, porque de pronto, yo diría, casi cegados por muchos elementos que nos entrega la vida moderna, nos olvidamos que hay cosas que son de siempre. Y todos los gobiernos del mundo, desde que se haya instaurado el primer gobierno en el planeta, ha tenido que manejar hacienda y presupuesto. Y cuando me asomo, digo yo, a algunos antecedentes históricos, ya lo dije en alguna otra ocasión, la palabra hacienda la entendemos normalmente, la
asociamos la palabra, imaginamos o una finca rural o la administración del presupuesto público, Hacienda, la Secretaría de Hacienda. Pero Hacienda, la palabra Hacienda viene del latín, que es facienda y que a su vez viene de facere, que es hacer. Ustedes saben que las lenguas romances, las que venimos del latín, en un momento dado, y ocurrió muy claramente en el español, se empezó a sustituir la F por la H. Yo me acuerdo de allá, de mi escuela secundaria, algunas poesías como uno de la vaquera de la Finojosa que decía, moza tan fermosa, que es una manera de decir, moza tan hermosa, faciendo la vía del calatraveño, que es haciendo el camino a Calatrava. Bueno, el segundo apellido de su servidor es Fernández, pero con el tiempo se volvió también Hernández, que lo que quiere decir es el hijo de Fernán o el hijo de Hernán. La E, fierro, se volvió hierro. Huemo se volvió fumar, humo, fumo. Fuimos, huimos. Es decir, y bueno, es un detalle, perdonen que los distraiga con estas, si quieren llámenle tonterías, pero no. Lo que quiero decir es que la hacienda, desde que existe un gobierno en el mundo, ha sido un aspecto crucial. Y le seguimos llamando hacienda. Pero ¿qué significa hacienda? ¿Qué significaba en latín? Ya lo dije. Viene de facer, hacer. Sin una hacienda organizada, correcta, bien administrada, no se puede hacer nada en ningún gobierno. Entonces, el aspecto de manejar bien los instrumentos que nos permiten hacer, realizar las cosas es de la mayor importancia. Por eso, el segundo módulo de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal está concentrado en proporcionar lo que está a nuestro alcance sobre los principales elementos de una hacienda pública sana, el ingreso, el gasto, la disciplina financiera, el empleo del patrimonio, la contratación de deuda, etcétera, etcétera. Temas en que nuestros tres compañeros que hemos mencionado, Agustín Herrera, Paola Andrade e Ignacio Bonilla, los tres expertos y magníficos expositores, tendrán a su cargo ayudar en lo que puedan a ilustrar el camino que tiene que recorrer todo municipio en el país. Bueno, perdonen ustedes el tiempo que les robé, pero por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y bueno, a continuación, para dar inicio con esta capacitación, cederé el uso de la voz a la maestra Paula Andrade Escamilla, subdirectora de análisis de la coyuntura municipal en el INAFED. Adelante, Paula. Gracias, Joja. Muy buenos días nuevamente a todos. Les quiero dar la cordial bienvenida a esta sesión de Hacienda Pública Municipal, ¿no? Que este es uno de los temas que comprenden los diversos módulos de la Guía Consultiva de Desempeño y que es importante para todos los funcionarios municipales, así como para todos los municipios que se encuentran inscritos en esta guía, ¿no? Y antes de entrar de lleno al tema, pues quisiera brindarles un panorama general. Rápida, bueno, ahorita les voy a compartir la presentación. No sé si ya se puede ver. ¿Sí? Antes de comenzar con el tema, vamos a ver un preámbulo rápidamente de este tema, ¿no? Que es sin duda uno de los temas que los funcionarios municipales deben de conocer sí o sí y además manejar muy bien, ¿no? Y sobre todo los que son responsables de las finanzas públicas, ¿no? Que están cada vez más obligados a conocer con precisión
y a fondo los diversos aspectos que comprenden a la hacienda pública de sus municipios, pero sobre todo están obligados a administrar eficientemente y en apego a la ley los recursos del municipio. ¿Y por qué les digo esto? Porque la hacienda municipal pues es uno de los pilares necesarios para poder desempeñar las funciones de acuerdo a lo que se encuentra establecido en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y en los diversos planes que de él derivan, ¿no? Porque si nosotros tenemos una adecuada administración de los recursos, pues entonces vamos a poder atender mucho mejor las necesidades de la población, ¿no? Entonces, en lo que corresponde al día de hoy, vamos a revisar brevemente los 4 temas que comprenden al módulo 2 de la Hacienda Pública Municipal, con el objetivo de conocer los elementos necesarios que conforman a la Hacienda Pública, ¿no? Y con ello, pues, poder estar en condiciones de no solo llenar el cuestionario de la guía consultiva, sino el que podamos salir en los mejores términos, ¿no? Obviamente aquí lo que se busca es que ustedes puedan tener un buen diagnóstico que les permita saber cómo se encuentran realmente, ¿no? Aquí el propósito de la guía es que puedan saber en un primer momento cómo se encuentran, ¿no? Entonces, ahorita, pues no se preocupen tanto si salen bajos en los indicadores, ¿no? Aquí lo importante es que conozcan este diagnóstico de cómo se encuentran actualmente, ¿no? E ir viendo cómo vamos a ir avanzando a lo largo de la administración pública municipal, ¿no? Que allí es donde vamos a ver realmente el esfuerzo que ustedes hagan para poder tener o contar con una buena administración municipal, ¿no? Entonces, ahorita es importante que conozcan el contenido de la guía, el contenido de este módulo, y a partir de ahí, pues, poder empezar a ver el cómo van a trabajar para mejorar en los siguientes años, ¿no? Y se vea este esfuerzo que llevaron a cabo para tener un mejor resultado en la guía. Pero más allá de ese resultado, lo que se busca en específico a partir de este módulo es que ustedes puedan ver esa mejoría de la hacienda pública para responder a las necesidades que existen en los municipios. Porque como sabemos, pues los recursos son escasos y siempre van a ser escasos. Entonces, lo que busca es que estos recursos se puedan ir incrementando, pero aún cuando los recursos lleguen a ser mayores, pues nunca van a ser suficientes, ¿no? Para poder atender todas las necesidades que existen en nuestros municipios, ¿no? Y cuando aquí estamos hablando de hacienda pública municipal, también estamos hablando de planeación, es decir, no podemos hablar de tener una buena administración si no tenemos una buena planeación. Y a su vez también no podemos hablar de que tenemos una buena administración pública y una buena planeación, tampoco pues tenemos una evaluación, ¿no? Que son elementos que están articulados, que se encuentran relacionados entre sí y que nos permiten a nosotros, en primer lugar, pues el poder saber cuáles son las necesidades que existen en el municipio para a partir de ahí que podamos definir los distintos programas presupuestarios y poder implementar las acciones que se encuentran vinculadas a lo que se tienen programados para alcanzar determinados resultados, ¿no? Y para eso pues necesitamos un sistema de evaluación del desempeño que nos permita poder pues medir este desempeño, ¿no? Entonces son varios temas, son complejos, pero vamos a ver los aspectos más importantes que están planteados en la guía consultiva, ¿no? Aquí sin más vamos a iniciar con la presentación. Y primero pues vamos a conocer cuál es el objetivo de esta presentación, ¿no? El cual es poder conocer y analizar los elementos que integran el módulo 2 de Hacienda Pública Municipal, y el objetivo de este módulo es poder orientar a las administraciones públicas municipales para que realicen un ejercicio del gasto responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población. Entonces, este es el objetivo general del módulo, y esto lo vamos a ir desagregando en los distintos elementos que componen al módulo 2. ¿Sí? Ahora sí vamos a iniciar con este concepto de hacienda pública municipal, el cual es muy importante que nosotros tengamos muy claro, y lo vamos a entender como la parte de la economía que se ocupa del estudio de la actividad financiera del sector público, en este caso pues de los gobiernos municipales. Es decir, lo vamos a entender como un conjunto de decisiones económicas. Porque si contamos, por una parte, con un conjunto de facultades para poder recaudar, pues entonces vamos a recaudar y vamos a vincularlo al presupuesto. Y pues a partir del presupuesto vamos a llevar a cabo todas estas acciones y proyectos que tenemos planteados en todos nuestros instrumentos de planeación.
y que a partir de ahí vamos a poder identificar esta relación estrecha que hay entre el ingreso y nuestro gasto, ¿no? Ya que en la medida en la que nosotros podamos identificar una fuente de ingreso y lo podamos vincular o lo podamos relacionar con un gasto, entonces vamos a poder cumplir con lo que tenemos programado. También podemos entender a la hacienda pública como el conjunto de recursos financieros y patrimoniales que dispone el gobierno municipal para la realización de sus fines, es decir, estos fines que identifiquen en su municipio. Es decir, para los municipios, sus haciendas públicas van a constituir el elemento, el instrumento financiero principal a través del cual los ayuntamientos van a establecer sus bases para poder cumplir con sus cometidos principales, ¿no? Lo que consiste en promover el desarrollo municipal y el bienestar social de sus habitantes mediante la prestación de los servicios públicos. Ahora bien, vamos a la parte normativa, es decir, de dónde se desprende este concepto. Aquí, este va a tener su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en el artículo 115, el cual nos establece cuáles son las funciones y facultades de los gobiernos municipales. Entonces, en lo que corresponde a la hacienda pública, que es lo que ahorita nos interesa a nosotros, nos menciona que los municipios van a administrar libremente su hacienda, la cual está conformada de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Es decir, aquí ya nos está diciendo que las fuentes de los recursos de las cuales los municipios se van a valer para poder desempeñar sus funciones van a provenir por una parte de los ingresos propios de los municipios que están generando y por la otra de aquellos ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y que pueden provenir, por ejemplo, de las transferencias federales, ¿verdad? Pero antes de entrar a esta parte de poder identificar las distintas fuentes de ingresos, es importante que revisemos las principales problemáticas que llegan a presentarse en los municipios cuando están conformando su hacienda. ¿Y por qué es importante que les mencionemos esto? Porque si nosotros podemos hacer un adecuado diagnóstico de cómo se encuentra nuestra hacienda municipal, pues vamos a poder plantear soluciones a estas problemáticas, ¿verdad? Entonces, dentro de estas problemáticas, encontramos que uno, pues es el desconocimiento del patrimonio municipal. Aquí, como sabemos, pues el patrimonio es una de las fuentes de ingreso más importantes de los gobiernos municipales, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones se encuentran con la dificultad de que no han identificado claramente cuál es este patrimonio, es decir, no han identificado cuáles son los distintos bienes muebles o inmuebles con los que se cuenta el municipio y por lo mismo, pues no se pueden explotar adecuadamente y por eso no se obtienen los ingresos que puedan derivar de este patrimonio, ¿no? Otra es los marcos normativos desactualizados. Aquí es muy importante que nosotros, una de las primeras cosas que debemos hacer cuando asumimos el cargo en el gobierno municipal es que identifiquen cómo se encuentran sus marcos normativos, porque para poder identificar cuáles son estas distintas fuentes de ingresos que tiene el municipio y que podamos llevar a cabo nuestra función de recaudación. Otra problemática es la alta dependencia a las transferencias federales, ¿no? Aquí a nivel nacional existe una alta dependencia a estas transferencias y desafortunadamente esto llega a jugar en contra de la propia recaudación municipal, porque al haber un importante monto de recursos que vienen de la federación y del estado, pues muchas veces el municipio deja de hacer este esfuerzo para poder recaudar según sus facultades de recaudación de sus propios ingresos. Y esto con el tiempo se va agravando. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy dependientes de estas transferencias. Y en caso de que en algún momento llegue a caer, por ejemplo, el PIB, obviamente aquí pues también llega a caer el presupuesto, ¿no? Y lo que sucede es que rubros como las transferencias, pues se van a ver afectados. Entonces, esto va a influir o va a afectar directamente también a los estados y a los municipios, ¿no? El haciéndolos muy vulnerables ante estas variaciones. Entonces, bajo este panorama, aquí es muy importante que puedan, por una parte, administrar bien esos recursos que provienen de las transferencias, pero también que ustedes
puedan fortalecer su recaudación, porque pues al final del día esta dependencia se verá disminuida y se van a hacer menos vulnerables ante estas variaciones en el presupuesto federal. Otra problemática es la ausencia de planeación. ¿A qué se refiere esto? A que una parte puede ser que no cuenten con estos instrumentos de planeación o que sí puedan contar con ellos, pero que no están bien elaborados y que esto genera que no puedan identificar adecuadamente cuáles son las necesidades que existen en el municipio. Que como les decía hace rato, ¿no? Todo gasto necesita, en primer término, de un ingreso. Pero si no contamos con una clara identificación de estas necesidades, pues entonces, aunque tengamos un gasto, este gasto pues no va a estar bien orientado a las necesidades municipales, porque no se está haciendo un diagnóstico adecuado. Y aquí pues el recurso se va a perder en cosas que no necesariamente le están haciendo falta a nuestros municipios. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que el presupuesto, los presupuestos no reflejan las necesidades locales. Si nosotros contamos con un marco de planeación adecuado, vamos a poder orientar y atender las necesidades según lo que se haya identificado en nuestro diagnóstico, ¿no? Y en este sentido también es importante que mencionemos que el presupuesto pues debe de estar orientado a resultados. Y aquí a lo que conocemos como el presupuesto basado en resultados, el PBR, ¿no? Aquí el PBR consta de distintas etapas, es decir, no porque se haya implementado aquí una de las etapas, ya estamos cumpliendo al 100% con el PBR, ¿no? Aquí es algo gradual, se tiene que ir adoptando poco a poco hasta el momento en el que ya estemos cumpliendo al 100% con el PBR, ¿no? Y esto significa que el presupuesto va a estar orientado a satisfacer esas necesidades que existen en el municipio, pero desde una perspectiva de resultados. Aquí, es decir, aquí estoy buscando en un nivel más alto en donde yo pueda ver que se están cumpliendo con objetivos superiores y que en ese momento se pueda alinear con nuestro plan municipal de desarrollo. Entonces, aquí otro punto importante es la deuda. ¿Sí? Que es el siguiente punto, ¿no? Las deudas heredadas de gobiernos anteriores. Aquí en muchas ocasiones, cuando nosotros asumimos nuestra función en el gobierno municipal, es decir, cuando estamos comenzando una nueva administración, pues nos damos cuenta de que el municipio tiene una deuda, ¿no? Pero esta deuda pues fue heredada de la administración anterior o de incluso administraciones más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que primero pues hay que reconocer que tenemos esta deuda, ¿no? Una deuda que tal vez es muy alta y que tenemos la obligación de cumplir con esta deuda, ¿sí? No por el hecho de que la administración anterior haya contratado la deuda, pues nosotros vamos a lavarnos las manos diciendo como yo no la contraté, eso no me corresponde a mí, ¿no? Aquí ojo, recuerden, la deuda es del municipio. Entonces, estos puntos que vimos inciden en diversas cuestiones, como por ejemplo, vamos a tener bajos niveles de recaudación, vamos a tener un exceso de gasto operacional, van a haber, se van a hacer obras públicas que no hagan falta. En muchas ocasiones se llevan a cabo obras públicas en el municipio, pero que no necesariamente están reflejando las necesidades que existen los municipios, ¿no? Y de esta forma lo que sucede es que nosotros estamos asignando recursos para proyectos que no son necesarios y que por lo mismo pues no van a tener ningún beneficio para el municipio, ¿no? También que vamos a tener servicios públicos de mala calidad, ¿no? Aquí esto se puede dar porque por falta de recursos o por una mala planeación o de organización, ¿no? Y por eso se están presentando estos servicios de mala calidad, ¿no? Aquí recordemos que una de las funciones del gobierno municipal y que además se encuentra establecido en el artículo 115 constitucional como una obligación es la prestación de los servicios públicos. Entonces es necesario que como municipios se presten servicios de buena calidad y que tengan una buena cobertura, ¿no? Para poder llevar a cabo esto, pues es necesario que contemos con recursos suficientes para la prestación de este servicio, ¿no? Y por último, que tenemos una baja cobertura en la infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener los suficientes recursos y pues si no tenemos estos recursos para poder desarrollar obras de infraestructura pues, que se requieran en nuestro municipio, ¿no? Entonces, en términos generales, esta es la panorámica que existe en los municipios sobre la hacienda pública. Y aquí, pues la tarea es que identifiquemos dentro de estos puntos que acabamos de ver
cuáles se están presentando en sus municipios, ¿no? Para poder tener un buen diagnóstico y poder planear adecuadamente cómo se va a fortalecer la hacienda municipal. Entonces, todo esto es importante que cuando hagamos nuestro diagnóstico, lo hagamos con toda honestidad, ¿no? A fin de cuentas, sabemos que todos estos resultados que plasmamos en la guía se tienen que revisar, ¿no? Por eso es importante que desde un inicio contemos con toda esta certeza y sepamos cómo estamos y con ello poder instrumentar todas las acciones que nos permitan mejorar con el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los principales temas que comprende la hacienda pública municipal, ¿no? Los 4 elementos fundamentales, que son el ingreso, el egreso, la disciplina financiera y el patrimonio, ¿no? Por lo que es muy importante que nosotros comprendamos cada uno de ellos para poder estar en condiciones de poder fortalecer nuestra hacienda y poder atender las necesidades locales, ¿no? Y aquí la guía precisamente va en este sentido, ¿no? En poder plasmar un tema para cada uno de estos elementos esenciales de la hacienda pública. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es la parte de ingresos. Les comentaba en un principio, esta parte del ingreso es uno de los elementos más importantes en el municipio, porque los gobiernos, para llevar a cabo las funciones y poder atender los servicios públicos que por obligación deben de prestar a la población, pues necesita procurarse de un conjunto de recursos financieros de distinta índole, ¿verdad? Entonces aquí los ingresos públicos de manera particularizada, conforme al tipo de ingreso que lo está generando, no tienen un fin específico, sino que constituyen un fondo común cuya finalidad primordial pues es el poder solventar el gasto público, ¿no? Y esto pues ejerciéndolo conforme a un presupuesto de ingresos que pues es autorizado por los propios ayuntamientos. ¿Y qué es el ingreso? El ingreso es la cantidad de dinero y en especie que percibe el Estado conforme a su presupuesto respectivo para cubrir las necesidades sociales en un ejercicio fiscal determinado. Es decir, es este monto de recursos que nosotros, según la normatividad que exista, tenemos la facultad de recaudar y con ello pues poder satisfacer este conjunto de necesidades en nuestro propio municipio. Aquí hago énfasis sobre este conjunto de necesidades sociales porque al final de cuentas lo que nosotras hacemos es prestar servicios públicos y esta parte de público es fundamental que la tengamos en cuenta porque lo que nosotros hacemos es que con el ingreso vamos a satisfacer estas necesidades sociales, es decir, que son comunes a un grupo de población y que es obligación del Estado poder satisfacer esas necesidades, ¿no? En este caso, pues es obligación de los gobiernos municipales. Entonces, este concepto nos lleva a los ingresos municipales, que son todos aquellos ingresos que son percibidos directamente por el municipio por concepto de impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos y aprovechamientos. Aquí no se van a incluir ni las participaciones ni las aportaciones. Entonces, dentro de estos ingresos municipales tenemos esta clasificación, ¿no? Que como ya dijimos, pues los ingresos son aquellos que el municipio recauda por sí mismo y los podemos clasificar en 6 grandes grupos, ¿no? Es decir, impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejora, aprovechamientos y contribuciones a la seguridad social. Todos son muy importantes, pero es necesario que destaquemos 2 de ellos, que son los impuestos y los derechos, ¿sí? Los impuestos, porque son el rubro más fuerte de recaudación, sobre todo lo que corresponde a los impuestos del patrimonio, donde tenemos una alta proporción de los ingresos propios, pero también tenemos una mayor complejidad en la recaudación, ¿no? Aquí por eso es importante que identifiquemos cómo nos encontramos, ¿no? Y a los impuestos los vamos a entender como las contribuciones que se encuentran establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en situación jurídica o de hecho previsto por la misma. Entonces, los impuestos son una de las fuentes más importantes de los ingresos municipales, porque hay distintos rubros que están orientados a gravar según una actividad específica, ya sea por transacciones o ya sea por una generación de riqueza. Entre los impuestos más importantes que tiene el municipio están, por ejemplo, el impuesto a la propiedad, ¿no?
Aquí, bueno, nos referimos al impuesto predial, que es una de las fuentes más importantes para los gobiernos municipales. Pero, aunque ustedes cuenten con esta facultad para recaudar por este impuesto, este llega a ser uno de los rubros con menor recaudación, porque en muchas ocasiones no se ejerce esta facultad. Es decir, no se cobra porque no se quiere o no se cobra porque no se puede. Es decir, no cuentan con todos los mecanismos necesarios para poder recaudar este impuesto. Y el otro punto importante es el de los derechos. Otro ingreso importante es el de los derechos. En el caso de los derechos, vamos a entenderlo como las contribuciones que también se encuentran establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Aquí lo que nosotros tenemos es que, a diferencia de los impuestos, en los derechos se va a recaudar por un servicio que presta el Estado, ¿sí? En este caso, pues el municipio, ¿no? Aquí, en el caso de los derechos, pues se encuentra relacionado con la prestación de los servicios públicos, como los que se establecen en el artículo 115 constitucional, en la fracción tercera, ¿no? En donde nos dice cuáles son estos distintos servicios que el gobierno municipal debe de prestar, ¿no? Que es el alumbrado público, agua potable, mercados, rastros, calles, panteones, limpia. Entonces, aquí es importante que identifiquemos cómo se encuentra la prestación de estos servicios y que necesitamos además recaudar por la prestación de esos servicios, o si se está cobrando por algún derecho por este servicio, porque en ocasiones puede llegar a pasar, ¿no? Que se preste el servicio y no se está cobrando por ahí, ¿no? Y otro rubro importante que también es necesario que mencionemos es el de las contribuciones de mejora, en donde lo que se busca es que ustedes, cuando lleven a cabo diversas obras de infraestructura, tengan esta facultad para poder recaudar por estas obras que están llevando a cabo, y que también exista este marco normativo que les permita llevar a cabo esta contribución, ¿no? Que es una de las fuentes de recursos menos explotadas por los municipios. Bien, es una facultad de los municipios, que es lo que sucede cuando llevan a cabo una obra pública, por ejemplo, pavimentación, ¿no? Alumbrado público, a una colonia, ¿no? Ustedes asumen ese costo total, y aquí hay que tomar en cuenta que los predios donde se encuentra estas zonas que llevan a cabo estas obras se van a ver beneficiados también por esta infraestructura, ¿no? Y esto pues obviamente va a incrementar el valor de estos predios, ¿no? Entonces, por lo mismo, también los ciudadanos se van a ver beneficiados por estos servicios. Aquí hay un doble beneficio, ¿no? Entonces aquí hay que procurar este tipo de esquemas para que los ciudadanos que se están beneficiando de esto, pues también contribuyan, ¿no? Y ahora vamos a ver un contexto rápido sobre los ingresos municipales, ¿no? Si nosotros hacemos un mapeo sobre cómo se encuentra la recaudación de los ingresos municipales, vamos a ver que hay mucha diferencia, ¿no? En cómo están estos ingresos propios y los ingresos que están derivados de las transferencias, ¿no? Más o menos considerando cómo se han comportado entre el año 2018 y el 2020. Podemos ver que hay una mayor proporción de ingresos que proviene de las aportaciones y las participaciones, y muy por detrás están los impuestos, ¿no? Que es esta segunda fuente de ingresos, ¿no? Y la que le sigue, pues son los derechos. Y aquí, viendo esta comparación entre estos 3 años, hay saltos donde en 2018, 2019 hubo un incremento en los impuestos, y del 2019 al 2020 hay una ligera reducción, ¿no? Aquí hay un área de oportunidad, aquí hay que aprovecharla para que se revierta esta gráfica, ¿no? Y que los impuestos se lleguen a convertir en uno de los rubros más importantes, y también los derechos, ¿no? Que también puedan llegar a convertirse en uno de estos rubros importantes. Ahora vamos a ver rápidamente las principales características de los ingresos, ¿no? Aquí, una de las principales características es que existe diversidad de ingresos propios, ¿no? Como vimos, existen diversos rubros en cuestiones de ingresos, ¿no? En realidad tenemos muchas fuentes de ingresos. Aquí, como les dije, pues es importante que identifiquemos cómo estamos en cada uno de estos rubros para ver de qué manera podemos emprender acciones y podamos fortalecer esta recaudación, ¿no? Otra es que en su mayor parte están subutilizadas. Aquí, en muchas ocasiones, o se desconoce
no se cuenta con todos estos elementos técnicos para poder llevar a cabo esta recaudación, ¿no? Por lo mismo, la recaudación local llega a ser muy baja. Entonces aquí hay que identificar cada uno de estos rubros que tan baja es nuestra recaudación, ¿no? Otra es que, bueno, el principal potencial para incrementar los ingresos propios se encuentra en los ingresos a la propiedad, ¿no? Entonces aquí también tener esta tarea de identificar cómo nos encontramos en esta materia, ¿no? Hace rato les comentaba que este es uno de los impuestos que menos se recauda, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Por ejemplo, en materia de capacitación. Observamos que el personal no se encuentra capacitado en materia de hacienda pública o no cuenta con el perfil necesario o adecuado para poder desempeñar este tipo de funciones. Entonces hay que identificar también aquí cómo se encuentra su personal para poder llevar a cabo pues esta capacitación y que con esto puedan mejorar sus funciones, ¿no? En el caso de los sistemas de contabilidad, informáticos y de control, pues encontramos que son inadecuados, ¿no? Aquí también hay que verificar cómo se encuentran estos sistemas para poder actualizarlos y poder fortalecerlos. También vemos que se encuentra una desarticulación entre las áreas de planeación, finanzas y catastro. Entonces aquí tenemos que ver que también qué tan articuladas o qué tan desarticuladas se encuentran estas áreas en nuestros municipios y también aquí pues poder fortalecerlas, ¿no? Esta relación entre estas áreas, ¿no? Que en el caso de Hacienda Pública y en específico de la recaudación es fundamental esta relación para que se pueda fortalecer esta recaudación, ¿no? Aquí también otra es que los marcos normativos están desactualizados. Este punto ya lo habíamos tocado, ¿no? Aquí es importante que nuestro municipio identifique cómo se encuentran nuestros marcos normativos, ya que pues es nuestro principal fundamento para poder recaudar, ¿no? ¿Y cuáles son las principales medidas para poder fortalecer estos ingresos propios, ¿no? Primero, pues revisar y aplicar el marco normativo local. ¿Sí? Analizar las fuentes de ingresos según las condiciones de su territorio y población, actualizar las tablas y valores catastrales, actualizar los patrones de contribuyentes, predial, comerciantes, incorporar predios, omisos y omisiones en construcción, aplicar cobro a morosos, cartas de invitación, incentivar cobranza cautiva, fortalecer la fiscalización, celebrar convenios que faciliten el pago en parcialidades de impuestos omitidos, progresividad, ¿no? Aquí hay que recaudar más de quienes más tienen. Y también pues implementar soluciones digitales, ¿sí? Ahora le voy a dar la voz a mi compañero Agustín para que les explique sobre los indicadores sobre este tema. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, en este caso, como ustedes ya tienen seguramente conocimiento, la guía se integra por 115 indicadores, de los cuales hay de dos tipos, de gestión y desempeño. Este es el primer ejemplo que vamos a tomar de este tema en lo particular, es el indicador 212, Reglamento Municipal de Catastro, que es de gestión, y como todos los indicadores de gestión, se requiere de documentos de evidencia con algunos elementos para sustentar. En este caso sería contar con su tabla de zonificación y valores, que existan lineamientos del proceso de inspección del cumplimiento, ¿verdad? De eso, de que realmente el uso de suelo que fue autorizado es el que está operando en ese predio en lo particular. También algún apartado con las sanciones en caso de algún incumplimiento. Los medios de impugnación, es decir, que aquí pensemos en los ciudadanos en dado caso de que hubiera alguna diferencia y que esté debidamente publicado ya sea en la Gaceta Municipal o en la Gaceta Estatal si no los tiene. Ahora, es muy importante mencionar que todos estos elementos, los 5 elementos, pueden estar ya integrados en un reglamento por sí solo o pueden ser parte de un documento de mayor alcance. Aquí lo importante es que el municipio tenga estos 5 elementos para sustentar que cuentan normativamente con todos los elementos para la administración del catastro, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, en dado caso de que el municipio no sea responsable del catastro, no que no cobre, que no sea responsable, porque existe algún decreto que señala que es el gobierno del estado o firmaron algún convenio de colaboración con el gobierno del estado, lo que debe de hacer el municipio en términos de la guía consultiva es
presentar la evidencia, este decreto o convenio, y entonces el indicador queda como no medible y no se ve afectado. De tal manera que la guía es flexible y se adapta precisamente al funcionamiento normativo de todos los municipios. Le damos a la siguiente, por favor, Paola. Ah, bueno, una nota también del indicador anterior. Una vez en óptimo, no se vuelve a revisar, ¿no? Es decir, los municipios que están en su segundo año de implementación, que ya hayan obtenido el óptimo, ya no lo van a volver a ver en el sistema, precisamente para que se enfoquen en los otros indicadores en rojo y amarillo. Si ustedes tienen un área de oportunidad, es decir, les faltó 1 o 2 elementos, pues de ahí sale ya la prioridad para poder trabajar y cumplir con este indicador. Muchas gracias, Pablo. Ahora sí, al siguiente, que es un indicador de desempeño, ¿no? Estamos hablando del indicador 215, tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial. Este indicador se revisa anualmente precisamente para darle oportunidad a aquellas administraciones que tienen un desempeño óptimo año con año, lo puedan confirmar y también ir observando cómo han ido incrementando, en este caso, la capacidad de recaudación. Ahora, como todos los indicadores de desempeño, requiere de variables y ahí en cada uno de ellos van a encontrar el método de cálculo. Es una regla de 3. Aquí requerimos 2 variables. El monto de impuesto predial recaudado en el año previo al evaluado y el monto del impuesto predial recaudado en el año evaluado. ¿Cómo sabemos qué año? Bueno, en el cuaderno de trabajo, en la parte, en este caso en la pantalla, en la parte inferior izquierda está un cuadrito, ustedes lo van a encontrar en el cuaderno de trabajo, y entonces estamos en el año de implementación 2023. Y cuando mencionamos año evaluado, quiere decir que requerimos el monto de impuesto predial de 2022 y cuando hablamos previo al evaluado de 2021. De tal manera que ustedes van a tomar su cuenta pública, ¿no? Y en el caso del ejemplo en pantalla, son 500,000 pesos, es un caso hipotético, de monto de impuesto predial recaudado en 2021. Y 650,000 del monto de impuesto predial recaudado en 2022. Sin embargo, como estamos comparando datos de distintos años, hay que deflactar los valores para obtener el monto real. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar este valor nominal, ¿no? Y lo vamos a dividir entre el índice nacional de precios al consumidor del precio que corresponda. En este caso, los 500,000 los vamos a dividir entre 117.308 y los 650,000 entre 126.478. De tal manera que en el ejercicio ya tenemos como monto real 426,000 y bueno, en este caso para el 2021 y para 2022, 513,923. Una vez que obtenemos los montos reales, hacemos el método de cálculo que es una regla de 3, ¿no? Nada más para identificar y nos vamos a dar cuenta que el avance fue del 20% aproximadamente. Así es como funcionan estos indicadores de desempeño. Digamos que este es el que, como hay que deflactar, representa mayor operación, pero enseguida, en los siguientes temas, vamos a poner otro tipo de indicadores para que vean que la guía lo que pretende es, a través de variables muy sencillos, ustedes conozcan cómo andan, en este caso, en recaudación de impuesto predial. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Augusto. Ahora vamos con el segundo tema, que es la parte de egresos. El gasto público tiene su razón de ser en la atención de las demandas y necesidades del territorio en el que se origina, ¿no? En este caso, pues en el municipio. Aquí principalmente el objetivo del gasto es el de financiar la provisión de bienes y servicios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos que el mercado no puede proveer o que los provee de manera escasa, ¿no? Entonces, al gasto lo vamos a entender como este conjunto de recursos financieros que el gobierno, en este caso pues el gobierno municipal, ejerce para satisfacer las necesidades colectivas. Entonces, es este conjunto de erogaciones que el Estado realiza para llevar a cabo sus funciones y poder cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces, veíamos hace rato que es importante que exista esta vinculación entre el ingreso y el gasto.
para que de esta forma pues pueda haber un gasto responsable, eficaz, eficiente y transparente. Por lo que buscamos lo que buscamos con el gasto es que atienda a las necesidades del municipio, pero también veíamos que las necesidades ya las tenemos identificadas pues en un primer momento cuando las plasmamos en nuestro plan municipal de desarrollo. Y si trabajamos bajo un enfoque de PBR, es decir, de presupuesto basado en resultados, pues ya tenemos identificadas las situaciones problemáticas en el municipio y cómo atenderlas, ¿no? Y cómo poder también mejorar esta situación, ¿no? Por eso es importante conocer cómo se encuentra conformado nuestro gasto, que también es una de las problemáticas que existe a nivel nacional en los municipios, porque como todos sabemos, pues la parte del gasto corriente pues es una de las que más se lleva del gasto total, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un contexto de los egresos municipales, ¿no? Aquí vemos que la parte de servicios personales pues va a representar una alta proporción del gasto total, ¿no? En el municipio, y no solo eso, ¿no? Si comparamos entre años, vemos que en 2018 teníamos un nivel de gasto por este rubro y vemos cómo se incrementó en 2019, ¿no? Y cómo se vuelve a incrementar en 2020, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay una situación que sí se requiere revisar, ¿no? Porque el gasto corriente es un gasto necesario para cualquier administración pública. Sin embargo, sí es importante que revisemos cómo está compuesto para poder identificar si hay algún gasto que a lo mejor podamos controlar, ¿no? Que se haga este control, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En servicios personales, que la duplicidad de funciones, ¿no? Que es algo muy común que haya varias personas haciendo lo mismo. Y esto pues no se requiere y es importante el que podamos llevar a cabo esto, ¿no? Entonces hay que revisarlo para que cuestiones como la inversión pública pues pueda crecer. Aquí al contrario, ¿no? Que los gastos en servicios personales, ¿no? La inversión pública no tiene ese crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, más o menos este es el panorama que existe en las administraciones públicas municipales y aquí es muy importante que lo podamos comprender, y podamos priorizar nuestro gasto, ¿no? Y para ello, pues también es importante que identifiquemos algunos criterios que nos permitan a nosotros el poder hacer esta asignación correcta de nuestro gasto, ¿no? ¿Y cuáles son estos criterios? Estos criterios son los siguientes, ¿no? Primero, pues que administremos los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ¿no? Aquí, como sabemos, pues esto se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que estos criterios y los debemos de asumir, ¿no? Como propios, ¿no? Porque se establece que todos los recursos federales deben de administrarse bajo esta forma, pues hay que recordar que las transferencias que recibimos pues son federales, ¿no? Entonces, pues también se deben de aplicar estos criterios. Otra es que se cumpla con los compromisos y las obligaciones legales contraídas. Aquí, por ejemplo, los laudos o la deuda. Ya habíamos hablado de la deuda, ¿no? Aquí se debe de pagar, no importa que haya sido contraída por el gobierno anterior, ¿no? Entonces aquí hay que ver la manera en la que podamos negociar esta deuda y podamos cumplir con estos compromisos y que al final de cuentas no se nos vaya a ir todo nuestro ingreso en estos compromisos, ¿no? Otra es que se resuelvan problemas y necesidades de la población. Es decir, que planeemos con base en estas necesidades que existen en nuestros municipios. También que se mantenga un equilibrio entre las necesidades presentes y las necesidades futuras de nuestra población, ¿no? Aquí hay que planear no solo a un corto plazo, ¿no? Sino que también tenemos que ver qué necesidades a largo plazo o en el futuro puedan llegar a tener nuestro municipio, ¿no? Aquí los problemas del municipio sabemos que son muchos, pero no podemos resolverlos todos en un mismo momento, al mismo tiempo. Entonces hay que ir planeándolo en diversos plazos, ¿no? Otra es que enfoquemos el presupuesto a resultados y obtengamos valor público, ¿no? Aquí hablábamos hace rato también de que contemos con un presupuesto basado en resultados, que además ya es una obligación para todas las administraciones públicas llevar a cabo su presupuesto bajo este enfoque.
pero pues en la realidad son muy pocos los municipios los que lo han adoptado, ¿no? Entonces aquí vemos un área de oportunidad y es importante que lo hagan, ¿no? Porque esto va a hacer que se mejore mucho la forma en que están administrando su gasto y sobre todo el impacto que tiene en la población, ¿no? Y ahora vamos a la parte de clasificadores presupuestarios, que es otro punto importante. Como sabemos, existen distintos tipos de clasificadores y cada uno va a atender a distintos aspectos. Y es muy importante que podamos considerarlo cuando estamos planteando nuestro presupuesto, ¿no? Hay distintos tipos de clasificadores que ha establecido la CONAC, es decir, el Consejo Nacional de Armonización Contable, para que nosotros podamos definir nuestro presupuesto conforme a estas clasificaciones, ¿no? Las cuales son la clasificación administrativa, la clasificación funcional y programática y la clasificación económica, que nos dicen, en términos generales, quién gasta, en qué se gasta y cómo se gasta, ¿no? Aquí lo que nosotros buscamos a través de esta clasificación es el que se puede identificar desde quién está ejerciendo los recursos hasta qué estamos logrando con el ejercicio de estos recursos, ¿no? Entonces, esto es en términos generales la parte del gasto. Entonces, vamos con el compañero Agustín para que les hable sobre los indicadores de la guía. Adelante. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, en este caso estamos hablando del indicador 4, no, perdón, 224, costo de operación. Este es un indicador de desempeño. Este se revisa anualmente. Y el método de cálculo, como ustedes pueden apreciar en pantalla, es gasto corriente entre gasto total por 100. ¿De qué año? Del año evaluado, es decir, de 2022. Esto se entiende para que ustedes tengan la posibilidad de cuantificar cuánto del gasto total se dedicó a capítulo 1000, 2000 y 3000. Es decir, para mantener todo el aparato administrativo. Este dato es de mucha utilidad porque si este costo de operación, como regularmente sucede, es del 80%, 85%, pues eso nos quiere decir que de cada 10 pesos nada más tenemos 1 o 2 para proyectos de inversión, para generar valor público, para atender otro tipo de aspectos que también son sustantivos, no solo en el aparato administrativo. Entonces, esa es la utilidad y más o menos así hay que contestar este tipo de indicadores anualmente en el marco de la guía. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Agustín. Ahora vamos a continuar con el tercer tema, que es el de disciplina financiera. Este es otro de los puntos importantes que se deben de tomar en cuenta porque ya existe una legislación que obliga a los municipios a seguir un conjunto de pautas para poder lograr finanzas sanas. Entonces, este tema tiene el objetivo de contribuir a que los municipios conozcan los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que los regirán para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Entonces, aquí es muy importante que comprendamos algunos términos como es el concepto de disciplina financiera. Este lo vamos a entender como la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos que aseguran una gestión responsable de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Entonces, lo que se busca con la disciplina financiera es que exista una responsabilidad en el manejo de la hacienda pública para poder atender necesidades locales y para poder lograr un balance presupuestario que no sea una carga en el futuro, ya sea derivado de un excesivo gasto municipal o que se endeude el municipio de tal forma que pues esto llegue a hacer insostenible el pago de compromisos de deuda en el futuro, ¿no? Es por eso que estos dos elementos es importante que se tomen en cuenta, ¿no? Entonces lo que se busca es que se establezcan estas pautas que le permitan a los gobiernos municipales el saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de balance presupuestario, en materia de conformación del presupuesto, de egresos del municipio, en la conformación de la deuda, y que todos estos aspectos del municipio los tengan muy claros, ¿no? Para que puedan contar con una hacienda pública que sea sostenible
y no vaya a representar una carga para la presente administración pública y para las posteriores que vengan en los años futuros, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos fundamentales que hay que considerar. Entonces, vamos a ver la parte del balance presupuestario sostenible, que es uno de los elementos fundamentales dentro de la disciplina financiera, en donde lo que se busca es que exista un equilibrio entre los ingresos y nuestros gastos. Entonces, bajo este enfoque, debemos de poder comparar todos los ingresos contra todos los egresos, a excepción de la amortización de la deuda. Y lo que debemos alcanzar con esto es un resultado que sea positivo o sea cero, es decir, que no tenga un número negativo, eso no lo queremos. Entonces, este es un elemento fundamental que debe de considerarse en la hacienda pública y en la disciplina financiera. Y lo que se busca es alcanzar un balance presupuestario sostenible y que además el gasto no represente una carga para el municipio, porque a lo mejor pues un año se puede controlar el gasto, ¿no? Pero eh, sí puede llegar a, o sea, si no se controla con el tiempo, pues sí puede llegar a volverse un problema serio para la administración municipal, ¿no? Es por eso que es importante que sigamos esta regla. Ahora bien, también hay algunas excepciones o unas cláusulas de escape que para cuando en ciertas ocasiones no se llegue a alcanzar este balance presupuestario sostenible. Por ejemplo, que haya una caída del PIB, ¿no? Que ustedes obviamente pues no tienen considerado, que haya una emergencia en el municipio o que haya un desastre natural, que son situaciones que por supuesto no nos esperamos, no llegan a suceder y además pues requieren una atención, ¿no? Entonces es posible que se pueda ejercer un gasto mayor, ¿no? Pero siempre y cuando ustedes ejerzan ese gasto y cuando lo calculen en el balance presupuestario y este balance salga negativo, pues es importante que lo hagan del conocimiento de la legislatura local, estableciendo también qué es lo que ustedes van a hacer para poder alcanzar nuevamente ese balance presupuestario sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este caso, con estas situaciones, ¿no? Ahora, hay algunas reglas para elaborar los presupuestos, ¿no? Que es otro tema importante cuando ustedes están conformando su presupuesto, es decir, cuando lo están elaborando. Y para esto es importante que puedan considerar estos elementos que están contemplados en la Ley de Disciplina Financiera. Entonces es importante que ustedes también revisen esta legislación, ¿no? Como por ejemplo, los objetivos anuales, estrategias y metas, las cuales tienen que estar alineados a su plan municipal de desarrollo. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos proyectado realizar una obra de infraestructura y proyectamos que lo vamos a realizar durante 2 ejercicios fiscales, ¿no? Entonces aquí esto debe de estar contemplado y alineado con los objetivos anuales, ¿no? Y no que de repente resulta que lo hacemos y no sabemos ni de dónde salió, ¿no? Nadie sabe, solamente alguien consideró que pues, sería, pues bueno, que se hiciera un puente, pues aquí es importante que atendamos esta situación, ¿no? Y no incurrir en este tipo de situaciones, que es por eso que, pues, que debe de estar alineado a nuestro plan municipal de desarrollo, ¿no? Otro punto importante son las proyecciones de las finanzas públicas. El que nosotros podamos proyectar cómo se van a comportar las finanzas públicas en el futuro, ya sea 1 año, a 2 años, etcétera, dependiendo del tamaño de nuestro municipio y también con su población, ¿no? Según ese tamaño de población del municipio es que vamos a hacer estas proyecciones. Van a ser a 1 año cuando la población total del municipio sea menor a 200,000 habitantes y a 3 años cuando sea mayor a este, ¿no? Aquí no existe una fórmula específica o una metodología para hacer las proyecciones, sino hay que tomar en consideración los criterios generales de política económica para poder realizar estas proyecciones y que de esta forma pues tenemos una guía para poder hacerlos, ¿no? Otra es la descripción de riesgos para las finanzas públicas. Aquí tenemos que considerar qué posibles riesgos puedan ustedes identificar que puedan existir en sus finanzas públicas para que también se puedan especificar dentro de su presupuesto, ¿no? Que los pueda afectar, que pueda representar un gasto oneroso, ¿no? Entonces también aquí tenemos que plantear esto en nuestro presupuesto. Otros son el resultado de las finanzas públicas. Aquí también es importante que ustedes puedan establecer cuáles son los resultados que han alcanzado sus finanzas públicas en años anteriores
Y aquí se aplica la misma regla que el caso de las proyecciones de las finanzas públicas. En caso de que los municipios, cuando la población sea menor a 200,000 habitantes, es a un año hacia atrás, y 3 años cuando es mayor a esto, ¿no? Aquí también es importante que se hagan estimaciones de participaciones y transferencias etiquetadas, ¿no? Esto ya sabemos que está, pues, estipulado por la Secretaría de Hacienda, y también debemos de contemplarlo e incorporarlo en nuestro presupuesto. Otra, también es importante que contemplen el estudio actuarial de pensiones, ¿sí? Aquí no es necesario que lo hagan año con año, pero sí contemplar la periodicidad de tal vez de 3 años, para que de esta forma se pueda considerar este tipo de situaciones, ¿no? Porque sabemos que pues llegan a ejercer mucha presión sobre las finanzas públicas. Y también hacer previsiones para atender desastres naturales, sobre todo en aquellos municipios que son susceptibles a distintos tipos de desastres, que también aquí pues se pueda prever esto, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos elementos, y para el caso de proyecciones y resultados de las finanzas públicas, pues es necesario que consideremos estos criterios generales de política económica, y pues sustentarse en las normas y lineamientos que emite la CONAC, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la legislación local, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de contratación de financiamientos. Estos pueden ser de diversos tipos, y es importante poder clasificarlos en corto y largo plazo, porque estos van a atender a cuestiones específicas. Los de corto plazo es cuando son menores a 12 meses, y a largo plazo cuando son mayores a estos 12 meses. Pero también es importante que mencionemos las características propias de cada uno de ellos, ya que van a variar, ¿no? Por ejemplo, las de corto plazo están orientadas a atender necesidades de liquidez relacionadas con la gestión diaria de la hacienda pública, es decir, cuestiones que tienen que ver con la liquidez. Por ejemplo, para que, bueno, ustedes de repente no tienen dinero, lo tienen comprometido para otras cuestiones, entonces ustedes pueden hacer la contratación de este tipo de financiamientos, mientras que las de largo plazo están destinadas únicamente a inversiones públicas productivas y refinanciamientos o reestructuras. Y obviamente, pues sobre las inversiones públicas, ¿no? Y si ustedes ya cuentan con un financiamiento, pero consideran que pueden obtener mejores condiciones para pagar o reducir el monto total del adeudo, pueden recurrir a un financiamiento o a una reestructura, pero aquí sí necesitan la autorización de la legislatura local cuando vayan a hacer una contratación a largo plazo, ¿no? Aquí deben de notificarlo y deben de solicitar la aprobación antes, ¿no? O sea, previo a que vayan a hacer este financiamiento, vayan a contratar este financiamiento, ¿no? Y en el caso del corto plazo, aquí pues no se requiere la autorización de la legislatura local, ¿no? Y siempre y cuando se cumpla con algunas condiciones que están señaladas en la ley de disciplina financiera, ¿no? Entonces aquí es importante que lo sigamos aquí de la letra, lo que establece la ley de disciplina financiera, ¿no? Y hay otro tema muy importante que no está señalado aquí en la presentación, pero que es necesario que les mencionemos, que es el Registro Público Único, el RPU, que es un registro que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ustedes van a hacer el registro de todos aquellos financiamientos que tienen, ¿no? Las altas, las modificaciones o las bajas, porque ya los liquidaron, ¿no? Aquí hay que considerar esto, pues el darse de alta en este registro, ¿no? Aquí es el tesorero quien debe de hacerlo, quien debe de acreditar su personalidad jurídica y hacerlo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, para darse de alta en este registro, ¿no? Que es donde se hacen todos estos registros, y es importante que lo hagan, ¿no? Porque existen plazos definidos para hacer estos registros, y además pues deben de hacerlo dentro de estos periodos y atender aquellos señalamientos que nos hace la propia Secretaría de Hacienda por medio de este sistema, ¿no? Y debemos de estar al pendiente para poder atenderlos. Entonces, aquí en la página de la Secretaría de Hacienda hay un apartado específico donde ustedes pueden ver todos los financiamientos contratados por todos los municipios del país, ¿no? Ahora, como les decía, pues es muy importante que tengan alimentado este registro con toda la información, porque es la materia prima que va a servir para poder obtener la calificación en este sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, ¿no? En donde este sistema va a medir el nivel de endeudamiento de los municipios que tienen contratadas obligaciones y financiamientos y que están inscritos en el registro público único. Entonces,
Para que el sistema lo pueda medir, pues es necesario que ustedes inscriban sus financiamientos y sus obligaciones en el registro público único. Y si cuentan con esta información registrada, lo que va a suceder es que este sistema va a poder definir la métrica en la que ustedes como municipio se encuentran, en donde vamos a tener 3 niveles de endeudamiento, ¿no? El sostenible, en observación y el elevado. Y esto es importante porque según el nivel de endeudamiento es el techo de financiamiento que ustedes pueden tener, ¿no? Es decir, la proporción de sus ingresos disponibles que puede servir como techo de financiamiento, que en el caso que ustedes salgan en verde o sostenible, pues va a ser de un 15%, ¿no? Respecto a los ingresos de libre disposición. En el caso de en observación es del 5% y en elevado es del 0%. Es decir, ya no pueden tener más financiamiento, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden encontrarse en este nivel sostenible, es decir, que están en verde, y aunque ustedes se encuentren bien en sus finanzas públicas, pueden llegar a salir elevados porque no inscribieron estos financiamientos o estas obligaciones en el registro público único, porque no lo hicieron a tiempo. Entonces el sistema de alertas pues no va a tener elementos para poder calificarlos y pues esto va a suponer que pues ustedes están mal, ¿no? Ustedes están dentro de este color rojo, están en un nivel elevado, ¿no? ¿Y cómo se obtiene este nivel de endeudamiento? Pues lo hace de acuerdo a los indicadores que están aquí, que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Que es el de deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, sobre el servicio de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, y sobre las obligaciones de corto plazo, proveedores y contratistas sobre ingresos totales. Aquí el que tiene mayor peso es el monto que tienen de deuda pública y obligaciones. Es por eso que es muy importante que conozcan esto, ¿no? Que les acabo de mencionar. Y que vean la importancia que registren en tiempo esta información sobre sus financiamientos para que el sistema de alertas pueda ubicar este nivel de endeudamiento que les corresponde y sepan en dónde están y pues también si sus finanzas pues no vayan a salir en rojo, ¿no? Por alguna omisión que lleguen a tener en el registro, ¿no? Y vamos a ver cuál es este contexto del nivel de endeudamiento de los municipios, ¿no? Y más o menos está aquí, así este panorama, ¿no? En donde vamos a ver una alta proporción de municipios que están en un nivel sostenible. Es decir, aquí en esta gráfica podemos hacer pues una primera conclusión de que efectivamente la ley de disciplina financiera nos ha servido porque esto ha permitido que los gobiernos municipales puedan corregir ciertas cuestiones que existían antes, ¿no? Es decir, que antes tenían un alto nivel de endeudamiento, ¿no? Y con todos estos candados que ha puesto la ley de disciplina financiera, pues ya no es tan fácil que los municipios se endeuden, ¿no? Y vemos que también tenemos el 67% de los municipios que salió en un nivel sostenible. Y eso pues es bastante bueno, ¿no? Por otro lado, vemos que el 17% no entregó información suficiente para poder llevar a cabo esta medición, o no entregó nada, o no se ha registrado en este registro público, ¿no? Es decir, o en el periodo anterior no tienen ningún financiamiento o no entregaron información. Y en observación hay algunos pocos, o sea, un 6% que tienen contratadas obligaciones o financiamientos, y hay un rojo que apenas se llega a ver ahí, ¿no? Que pues salió en un nivel elevado. Pero pues afortunadamente vemos que la proporción entre amarillos y rojos pues es baja, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el registrar a tiempo la información para que no lleguemos a incurrir en alguna falta y que no vayamos a estar en rojo. Le dejo la palabra a mi compañera Agustín. Muchas gracias, Paola. En seguimiento a este último punto de la deuda en la guía positiva de desempeño municipal, es importante mencionar que si el municipio no tiene deuda, lo único que debe de hacer en términos de la guía es mostrar la cuenta pública donde venga ese apartado que dice que no tiene deuda con la banca de desarrollo ni con banca privada, y quedará en este caso como no medible. En dado caso de que tenga deuda, obviamente ya para términos de los parámetros de la guía, estará en rojo si no ha entregado la información o si la información que ha entregado no es suficiente, ¿no? Y eso es precisamente para identificar el área de oportunidad. Dejen ustedes la guía, está en incumplimiento con lo que señala la ley de disciplina financiera. Ahora, en cuanto al ejemplo,
En este caso se presenta el indicador 232, proporción de adeudos fiscales de ejercicios fiscales anteriores, las conocidas ADEFAS, ¿no? Este indicador se revisa anualmente, está su debido método de cálculo, y en este caso nada más necesitamos el monto anual destinado para el pago de las ADEFAS en 2022, al ser el año evaluado, respecto al ingreso total anual de 2022. Y ya hoy ustedes van a determinar su monto. Ahora, este es un claro ejemplo que lo tomamos porque tiene referencia directa con el artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera, donde se señala que los municipios no deben de tener ADEFAS por más del 2.5%, ¿no? Entonces, es una manera en que nosotros les vamos a ayudar a documentar que están cumpliendo con lo que establece la Ley de Disciplina Financiera. En dado caso de que el monto de las ADEFAS sea cero, es decir, no tengan ADEFAS, ustedes marcan el 0 para que el indicador lo marque en óptimo o en color verde. Muchísimas gracias. Adelante, Paola. Gracias, Saúl. Ahora vamos con el último tema, que es sobre el patrimonio, al cual lo vamos a entender como el conjunto de bienes, derechos, recursos o inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha acumulado el municipio y posee título de dueño o propietario, ¿no? Así vamos a definir el patrimonio. Y el objetivo de este tema dentro de la guía consultiva pues, es promover que los municipios administren, cataloguen, controlen y evalúen los bienes muebles e inmuebles que forman parte de su patrimonio. De acuerdo con el artículo 115 constitucional, nos menciona que el patrimonio del municipio va a ser manejado directamente por ellos, ¿no? Ya que los municipios, al ser un régimen interior de los estados, se entiende que todo acto de administración y dominio sobre sus bienes deberán de ser regulados de acuerdo a lo que dispongan las leyes locales y sus reglamentos, ¿no? Entonces, los bienes que conforman al patrimonio público del Estado pues van a constituir uno de los principales instrumentos o medios de los cuales este se va a valer para poder alcanzar sus propósitos fundamentales. Y a tratarse de un instrumento a través del cual los municipios, además de alcanzar sus objetivos, pues van a representar, esto va a representar la riqueza que han venido acumulando a través de los años, ya que muchos de los bienes que lo integran pues son susceptibles de generar recursos financieros, ya sea a través de derechos, de productos u otros conceptos de ingresos fiscales, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan muy bien su patrimonio, que sepan qué bienes muebles o inmuebles tienen en sus municipios, para que de esta forma sepan con qué cuentan y que puedan aprovecharlos, ya que es muy común que no conozcan cuál es este patrimonio que poseen, ¿no? Y no llevan un registro o no llevan un control, y es fácil que lleguen a perder estos bienes porque no cuentan con estos controles, ¿no? Entonces es importante que identifiquen y lo utilicen adecuadamente, porque al final de cuentas representa pues una fuente de ingresos para los gobiernos municipales, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos del patrimonio? Podríamos decir que el patrimonio municipal se puede concebir en términos económicos como aquella parte que integra a la hacienda pública y que está comprendida por un conjunto de bienes, derechos e inversiones, incluyendo las obligaciones que los graban, y que además son apreciables en dinero y que tiene el municipio a título de propietario y que además constituye la base sobre la cual van a desempeñar sus funciones. De esto se desprenden tres elementos claros, que son los derechos, los bienes y las inversiones, ¿sí? Los bienes, desde un punto de vista jurídico, aquí la ley nos menciona que un bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Este significado pues es distinto al económico, ¿no? Ya que en este sentido, en el significado económico, el punto de vista económico nos dice que todo bien, el bien es todo aquello que puede ser útil al hombre, ¿no? Por lo tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando les sean útiles al hombre, no les serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza, pues existen gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, como por ejemplo el aire, el mar, etcétera, ¿no? Los derechos, por otra parte, pues es aquella facultad legal
que en este caso pues tienen los ayuntamientos para poder disponer como mejor convenga de los bienes que forman su patrimonio. Y las inversiones, como elemento patrimonial, se refieren propiamente a la colocación de dinero en instituciones de crédito para hacerlo productivo, es decir, para que acrecenten el patrimonio, ¿sí? Entonces, por un lado, como ya les mencioné, el patrimonio público representa la riqueza que a través de los años el municipio ha venido acumulando, ¿no? Y por otro lado, va a constituir el soporte principal en que se va a apoyar el gobierno para poder realizar sus actividades. Y además podríamos señalar que una adecuada política de administración patrimonial puede coadyuvar al logro de objetivos vinculados con el desarrollo urbano, ¿no? Con la generación del empleo, con el apoyo de determinadas actividades económicas. Ahora vamos a ver unos aspectos generales del patrimonio, ¿no? Aquí el patrimonio municipal pues es regulado por las legislaturas locales, es decir, podemos encontrar las leyes estatales o las leyes locales, las bases para los casos en que se requiera el acuerdo de las 2/3 partes del cabildo para poder tomar resoluciones que van a afectar al patrimonio inmobiliario. Por ejemplo, las leyes orgánicas municipales, en donde se establece aquí la administración, la clasificación, las características, el inventario, etcétera, ¿no? Las principales funciones en materia de patrimonio municipal, pues es el adquirir, declarar, desincorporar, enajenar y dictar normas para uso, vigilancia y aprovechamiento de su patrimonio. Y entonces aquí ustedes deben de tener cuidado con estos elementos. Por ejemplo, al adquirir un bien deben de registrarlo y de esta forma declarar y que sepan con qué cuentan, ¿no? Si se va a desincorporar o si se va a enajenar, pues también aquí se debe de llevar este control de los bienes. Otro de los aspectos importantes es que se deberá mantener el patrimonio actualizado, ¿no? Bajo un control, ¿no? Así como también cada área va a tener su inventario interno, es decir, cada área va a ser responsable de sus bienes y también cada persona va a tener va a tener sus bienes bajo su resguardo, los bienes bajo su resguardo, ¿no? Ahora bien, eh, como se mencionó, uno de los elementos importantes del patrimonio son los bienes. Por eso es necesario que se establezca una clasificación para poder identificar el tipo y sus características. Los bienes se pueden clasificar jurídicamente de acuerdo a diversos criterios, pero para este tema vamos a clasificar los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. En cuanto a su clasificación y características, son generalmente similares a las del patrimonio federal y estatal. Y aquí entra otro tema importante, que es el de los bienes de dominio público, ¿no? En donde hay que hacer una diferencia con los bienes con los que cuenta el gobierno municipal, que pueden ser de dominio público o de dominio privado, además de los capitales, de los impuestos, de las hipotecas, de los créditos, donaciones, legados con los que cuentan, ¿no? Los bienes de dominio público son aquellos bienes municipales que se van a regir por normas de derecho público y que son accesibles a cualquier ciudadano. Dentro de este apartado, generalmente se encuentran los de uso común, es decir, aquellos que pueden ser aprovechados sin discriminación por todos los habitantes del municipio, como por ejemplo los parques, las playas, etcétera, ¿no? Tenemos los inmuebles propiedad del municipio, tenemos los que son destinados al servicio público y sus equiparados, y tenemos también a las servidumbres, ¿no? Que pues este es un derecho real limitado de goce que consiste pues, en la facultad que tiene su titular, que normalmente va a ser también el de un predio, para servirse parcialmente de otro predio en algún aspecto, ¿no? Los muebles que son propiedad del municipio que sean normalmente sustituibles, como por ejemplo archivos fotográficos, memorias, etcétera. Además de los monumentos históricos, artísticos de propiedad municipal, pinturas, murales, estructuras y demás que están adheridas permanentemente a los inmuebles del municipio, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos a los bienes que son de dominio privado, que son aquellos bienes municipales
que se rigen por normas de derecho privado, es decir, son aquellos que posee el municipio, como si este fuera un particular. ¿Sí? Estos bienes también pueden ser pueden ser tanto muebles como inmuebles, ¿no? Por ejemplo, tenemos las tierras y aguas de propiedad municipal susceptibles de ser enajenados y que no sean propiedad de la federación, los bienes que por acuerdo del ayuntamiento sean desincorporados del dominio público, el patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan o liquiden, y los demás que se equiparen a los anteriores, ¿no? Estos son los bienes de dominio público y dominio privado. Ahora bien, vamos a ver la administración del patrimonio. Como ya mencioné, el patrimonio municipal pues, es una de las áreas de mayor importancia dentro de la hacienda pública, porque pues, va a representar estas riquezas que a través de los años el municipio ha ido acumulando, ¿no? Y constituye la base sobre la cual el municipio va a desempeñar sus funciones y además pues también es susceptible de poder generar recursos, ¿no? Financieros, ya sea por derechos, ya sea por productos o por otros conceptos de ingresos, ¿no? Su dominio consiste en el derecho que tiene la administración pública para poder utilizarlo y poder percibir sus frutos, así como también para poder enajenarlo cuando así convenga a sus intereses de derecho público. En el caso del patrimonio local, la legislación local nos menciona que los bienes del dominio público no pueden ser enajenados en tanto tengan ese carácter y por lo tanto se requerirá la autorización del Congreso local o de los cabildos respectivos para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Aquí también es importante mencionar que la regulación del patrimonio en muchas ocasiones no se lleva a cabo de manera eficiente. En lo referente a la materia administrativa, lo que genera que no se utilicen los bienes patrimoniales que son susceptibles para poder generar ingresos, ¿no? Y a continuación les presentamos algunas formas en las que ustedes pueden obtener ingresos a través de la explotación directa de los bienes que son parte de su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, a través de la venta de bienes muebles o inmuebles, a través del uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, el uso o aprovechamiento de bosques y áreas naturales protegidas, a través de carreteras y puentes de peajes, uso o goce de bienes muebles e inmuebles, acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas, utilización de las vías públicas, cobro de servicios relacionados con el uso de bienes muebles e inmuebles, entre otros, ¿no? Es decir, a través del patrimonio, los municipios pueden incrementar su recaudación de ingresos propios, ya que hoy en día pues, es cada vez más preocupante esta creciente demanda de más y mejores servicios públicos por parte de la población, ¿no? Y desafortunadamente la situación financiera que los municipios tienen actualmente pues llega a ser un poco débil, ¿no? Por lo que es necesario y urgente que se incrementen y se fortalezcan los ingresos propios. Y una opción de hacerlo es a través de la explotación del patrimonio de los municipios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la parte del control del patrimonio. Esa es otra parte importante, ¿no? Es decir, aquí el municipio pues debe de llevar a cabo un registro general de los bienes municipales, el cual pues tiene que estar a cargo del área de administración de bienes en el municipio y se va a denominar pues el registro de bienes municipales, ¿no? Ojo, aquí en la parte de las inscripciones es muy importante que sepan la procedencia, la naturaleza, la ubicación, linderos, nombre del bien, valor, respecto valor o por ejemplo las referencias cuando son exteriores, ¿no? De tal forma que se cuente con un control de cada uno de los bienes con los que cuenta el municipio para que de esta forma sepan qué tienen y qué bienes tienen y con los que cuenta el municipio, ¿no? Y que cuando se lleven a cabo auditorías, pues no vaya a ser que aparezcan bienes y que realmente no los tenemos y pues no sabemos ni dónde están, ¿no? Entonces, esto es parte de todo este control. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer pues a través de pues, un inventario, ¿no? Entonces es importante que se elabore y que se actualicen los inventarios de los bienes patrimoniales. El inventario consiste en el recuento de los bienes muebles e inmuebles, es decir, de edificios, mobiliarios, maquinaria, equipo y materiales que sean propiedad de las instituciones. Aquí la finalidad del inventario es que se lleve a cabo un registro
de la existencia, de la cantidad, de las características, de las condiciones de uso, del valor y las personas responsables de su manejo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta definición, el inventario municipal consiste en el registro de la cantidad de bienes patrimoniales del municipio y los datos suficientes que describen estos bienes, ¿no? Aquí la finalidad de que se realicen inventarios es pues garantizar un mejor control del uso y aprovechamiento de los bienes. ¿Sí? También pues nos ayuda a delimitar las responsabilidades del personal que tiene a su cargo el manejo de los bienes. ¿Y cuál es el objetivo de tener un inventario? ¿No? Aquí los objetivos de tener un inventario, y las enlistamos en la presentación, pues es que podamos conocer con exactitud la cantidad de bienes que tiene una institución, ¿no? Que se lleve a cabo el control de los usos, del uso de los bienes materiales y equipo verificando que se mantenga la cantidad y calidad adecuada de las necesidades de la institución, que se conozca a través de las características que tiene un bien, su importancia y valor para un adecuado manejo, tener el control respecto a las entradas y salidas de los bienes y materiales del almacén, asignar responsabilidades al personal que esté encargado del uso y manejo de un bien para poder garantizar su cuidado y correcta utilización. También vigilar el buen uso del bien para prevenir reparaciones o acondicionamientos, así prolongar su utilización. Vigilar que los bienes y materiales de consumo existan en cantidades suficientes y se adquieran los faltantes en el almacén. Y también pues, determinar que la existencia física de inventariadas corresponden a los registros que se encuentran en los libros. ¿Bien? Entonces ahorita le voy a volver a pasar la voz a mi compañero Agustín para que les explique los indicadores. Muchas gracias, Paola. Y bueno, regresamos a un ejemplo de un indicador de gestión. En este caso es el 242, inventario de bienes muebles e inmuebles, retomando esto último que nos compartía Paola. Y aquí se integra por dos elementos, por dos documentos que son sumamente importantes. El primero es el listado de los bienes muebles e inmuebles registrados con su número de folio, ¿verdad? Ustedes como administración municipal deben de tener un registro, ¿no? De todo ello. Y el segundo es el acta con el resultado de la inspección física. Todos los municipios, la mayoría de las veces, realizan inspecciones físicas. ¿Cuántas actas deben de presentar? Las que su misma lineamientos o reglamentos mandan. Si ustedes hacen 2 revisiones físicas al año, pues deben de presentar. Si hacen 3, pues deben de presentar las 3. Aquí lo importante es que el municipio genere la capacidad, primero, de tener un listado de todos sus bienes muebles e inmuebles, y segundo, ejercicios de revisión para que realmente el listado sea lo más realista posible y saber qué es lo que falta, ¿no? Muchos de nosotros, y sobre todo en los municipios, nos señalan que cuando sumen por vez primera un cargo administrativo, no hay nada, se llevaron todo, y es precisamente por la carencia de estos lineamientos o el reglamento y ejercicio. Entonces, de tal manera que nos vayamos preparando para que cuando nuestro ciclo como servidor público concluya, bueno, nosotros dejar todo debidamente documentado. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, gracias, Agus. Ya para cerrar esta presentación, vamos a resumir algunas cuestiones a manera de recomendaciones, ¿no? Y el más importante es fortalecer la hacienda pública, ya que es fundamental para poder mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro municipio. Y para esto es necesario que podamos recaudar más y gastar menos, ¿no? Que como lo vimos hace rato, el ingreso y el gasto pues están muy relacionados entre sí, y hay que tener esta perspectiva y tratar de fortalecer la recaudación local y tratar de hacerlo, pues también de hacer un mejor gasto, ¿no? También fortalecer las fuentes de los ingresos propios. Aquí también es muy importante, como vimos, que hay una alta dependencia a las transferencias federales, ¿no? Por lo que es importante que ustedes puedan identificar cuáles son sus debilidades, que generen un diagnóstico claro sobre la recaudación local y pues trabajar sobre él para su fortalecimiento, ¿no? También que se planeen las necesidades de gasto y que las vinculen con las estimaciones de ingresos. Aquí todo gasto debe de tener una fuente que lo sustente, un ingreso específico. ¿Sí? También que se priorice y se racionalice el gasto.
El gasto debe de ser administrado con eficacia, eficiencia, economía, etcétera, ¿sí? Que se apliquen las leyes, las reglas de disciplina financiera. La ley de disciplina financiera pues aplica a todos los municipios y la ley nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Entonces aquí es importante que revisen la ley de disciplina financiera para que lo hagamos nuestro fortalecimiento también bajo esta ley, ¿no? En apego a esta ley. También que se lleve a cabo un control del patrimonio, ¿no? Aquí es indispensable que los municipios identifiquen el patrimonio con el que cuentan sus municipios, ya que a través de estos bienes que los integran, pues van a ser susceptibles de poder generar recursos financieros, ya sea por derechos, por productos o por otros conceptos de ingresos fiscales, ¿no? Además, pues también es muy importante que se lleve a cabo un control del mismo, ¿no? A través de los inventarios que platicábamos hace ratito, ¿no? Para poder garantizar un mejor control del uso y aprovechamiento de los bienes. Entonces es importante que ustedes identifiquen cómo se encuentra su patrimonio, ¿no? Que identifiquen cuál es el patrimonio que tienen, ¿no? Qué bienes muebles o inmuebles tienen. Y tener un control sobre lo que para que puedan rendir cuentas sobre él y en el momento en que exista una transición de administración pública, pues no suceda que lleguen y no haya nada, ¿no? Entonces aquí tenemos que evitar este tipo de malas prácticas, ¿no? Entonces, esto es el panorama general de el módulo 2 de la guía consultiva de desempeño sobre Hacienda Pública Municipal, ¿no? Sin más, pues agradecemos su atención. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues por favor a través del chat y en la medida de lo posible, pues trataremos de contestar estas preguntas. Gracias. Agradecemos a la maestra Paola Andrade y al maestro Agustín Herrera por tan enriquecedora sesión y sobre todo en un tema tan relevante. Y bueno, ahora vamos a dar paso al espacio de preguntas y respuestas. Sí, por ahí nos hicieron algunas, entonces les voy a dar lectura para que me apoyen con una puntual respuesta. Preguntaron vía Facebook, Alberto Loperena. ¿En qué medida se consideraría que una obra pública hace falta a la comunidad? ¿Qué parámetros se tomarían en cuenta? Muy buenas tardes. Adelante, Nacho. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, voy a atender algunas de las preguntas que se están realizando. Bueno, ¿en qué medida? Pues básicamente lo que se busca es que las obras que se llevan a cabo en el municipio, pues sean obras que hagan falta. Todo esto que se ve aquí, pues se debe de complementar con otras técnicas y metodologías. Un tema, por ejemplo, que no se ha revisado, pero que es fundamental, pues es el del presupuesto basado en resultados. Entonces, es importante que ustedes lo que hagan se vea reflejado por medio de un presupuesto que se realice bajo este enfoque, ¿no? De PDR, para que de esa forma entonces se pueda identificar claramente las necesidades del municipio. Sabemos que el PBR lo que busca, pues es que el gasto que se vaya estructurando a partir de las distintas partidas presupuestarias, o programas presupuestarios, mejor dicho, esté orientado a poder atender las necesidades de la población y para ello se parte del uso de metodologías como marco lógico, en donde lo que se va a hacer pues es precisamente identificar las necesidades que existen en los municipios y a partir de ahí poderlas vincular con la solución. Todo esto se pasa a las MIR, a las distintas matrices e indicadores para resultados, para que entonces ahí ya se vaya viendo de manera específica qué es lo que se va a lograr. Sabemos que hay 4 niveles en la mira, entonces es importante ir trabajando con los distintos elementos para que podamos tener de manera muy clara cuál va a ser el propósito que se va a alcanzar y cuál va a ser el fin. Entonces, con esto ya vamos a tener nosotros de manera muy clara cuál va a ser el efecto del gasto de nuestro presupuesto en la población y las distintas acciones que vayamos realizando. Porque en la medida en la cual nosotros vayamos adoptando medidas como estas de PBR, pues entonces
la calidad del gasto irá mejorando. Y ese es el propósito a final de cuentas, ¿no? Que mejore la calidad del gasto, pero eso solo se puede lograr en la medida en la cual nosotros adoptemos enfoques como el del PBR. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Y bueno, igual vía Facebook, Juan Luis, para la deflactación, ¿la página lo realiza en automático o cada ente lo debe de realizar? Y las ADEFAS, ¿son solo los registrados en la 9000 o también los pasivos y proveedores y acreedores? Muchísimas gracias. Yo voy a contestar la primera parte, la segunda le voy a solicitar a mi compañero Nacho que nos apoye. Y sí, al momento de capturar las variables en el SIGIA, van a tomar lo nominal, lo que venga en la cuenta pública, y el sistema automáticamente lo va a deflactar y va a ser el método de cálculo para que ustedes conozcan el resultado. De esto de si las ADEFAS se considera lo del capítulo 9, no sé, Nacho, si nos puedas apoyar con ese punto, por favor. Sí, claro que sí. Sí, efectivamente sí hay ahí un concepto específico que es el 990, me parece, que es el referente, perdón, el 9900, que es el referente a las ADEFAS. Entonces, ahí es en donde se va a capturar. Y por supuesto, como todo partida contable, pues se debe de afectar pues en todas las cuentas en las que estén relacionadas pues las distintas transacciones que se vayan realizando. Muchas gracias a los dos. Y esta es para el maestro Agustín. Liliana García, en el indicador 2.3.4, ¿pueden repetir la evidencia a mostrar en caso de no contar con endeudamiento? Sí, porque prácticamente al momento en que ustedes registren su resultado en el SIGIA, en el apartado de presentación del módulo 2 viene una pregunta. Bueno, vienen varias, pero una es si ustedes tuvieron deuda contratada hasta 2022. Entonces, si ustedes le ponen no, automáticamente los indicadores que tengan que ver con deuda, que son dos, van a quedar como no medibles, y al momento de efectuarse la revisión deben de presentar precisamente la cuenta pública donde sustenten que no tienen deuda, con banca de desarrollo y con banca privada. Muchas gracias, Agustín. Y Jesús Cortés Ruiz, ¿se puede hacer un ajuste en ese momento cuando no lleguen los ingresos? Yo creo que la realizaron cuando estaban explicando algo, pero no sé si alguno pueda dar la respuesta. Sí, gracias. Sí, me parece que esa pregunta la estaban haciendo ahí cuando se estaban estableciendo todo lo referente a los criterios para poder elaborar el presupuesto, donde se están manejando las distintas reglas para elaborar los presupuestos. Pero bueno, la respuesta concreta sería, sí se puede hacer, sabemos que hay momentos contables, entonces nada más que se vea reflejado en el momento contable correspondiente. Muchas gracias, Nacho. Y por último, hubo una pregunta tenían una duda en el tema de la deuda. El indicador 2.3.1, programa para minimizar el peso de la deuda en los ingresos municipales. ¿Me podrían dar un ejemplo de uno? Porque no logro entender. Ok. Todos los municipios cuando adquieren un compromiso de deuda, obviamente se establece la tasa de interés y cómo el municipio la va a ir solventando, ¿no? Es como si cualquiera de nosotros adquiriéramos algún producto en particular. Sin embargo, los municipios, con base en sus ingresos, deben de establecer algún programa para cumplir con lo establecido precisamente al momento de contratar la deuda. Incluso este programa se llama para minimizar, porque precisamente lo que se trata de impulsar es que vayan ustedes reduciendo el monto de la deuda en la medida de lo posible. Ojo, si ustedes están respetando lo que se firmó en ese momento con la banca, perfecto. Pero también es una oportunidad para que le peguen, por decirlo de alguna manera, al capital y la reduzcan, sobre todo para los municipios que heredaron algún tipo de deuda y que ya tienen 10 o 15 años,
es la oportunidad de renegociar y que ustedes establezcan un programa precisamente para solventarla. Aquí voy a aprovechar esta respuesta para un comercial, porque el municipio de Bahía de Banderas hay una acción en este sentido en el Banco de Buenas Prácticas, donde este ayuntamiento solventó una deuda heredada, no era de la propia administración, y el poner, digamos, que en términos más sanos, ¿no? Esta parte de la deuda le ayudó precisamente a encauzar mayores recursos para proyectos que generaran otro tipo de valor público. Esa sería la respuesta, Yohaira. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Y ya por último, Liliana García nuevamente pregunta, en el tema del contar con el personal capacitado, ¿los cursos del INAFED cuentan como evidencia? Ya que se está trabajando en que la administración pueda aprovechar los cursos y talleres que se adecúen a sus respectivas áreas. Claro que sí, por eso se les entrega la constancia en su momento cuando se registran en tiempo y en forma. Muchas gracias, Agus. Y pues bueno, aquí final. Omar Nuricumbo Macías, ¿para qué fecha se debe presentar la guía consultiva? Bueno, en este caso yo los invito a que visiten el SIGUIA, que es ahí donde concentramos toda la información de la guía consultiva de desempeño municipal. Para los municipios que ya se encuentran en su segundo año de implementación, a partir del 4 de abril se va a habilitar la etapa de actualización. Es decir, ya tienen un resultado, ¿no?, de la revisión del año pasado, y a partir del 4 de abril van a poder registrar los avances que hayan obtenido para atender los rojos y los amarillos. Para los municipios interesados en implementar por vez primera la guía, ya está abierto el registro y la captura del diagnóstico inicia en el mes de marzo. También estoy compartiendo la liga del SIGUIA en el chat para que puedan consultar toda esta información. Muchas gracias. Muchas gracias por sus puntuales respuestas y yo aprovecho para comentar sobre la pregunta de la presentación. Esa la van a poder obtener por medio del correo con el que se registraron en nuestra plataforma Format. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a nuestro cierre. En ese sentido, le voy a ceder el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. Adelante, maestro. Muchas gracias, Yohaira. Bueno, antes de cerrar formalmente esta sesión, queremos, pues bueno, primero agradecerles a todos por su participación y pues hacer extensivo también en referencia a este módulo de Hacienda Pública Municipal, que en el INAFED contamos con un diplomado, denominado Diplomado de Hacienda Pública Municipal, precisamente, en donde ya se ven de manera más específica pues cada uno de estos temas que ahorita nos hizo favor Paola de poder compartir y que giran en torno a todo lo referente a ingreso, transferencias, gasto, disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas de la hacienda pública, patrimonio municipal, y que, bueno, lo que se busca pues es que todos aquellos interesados, interesadas, pues puedan tener todo este conocimiento referente a cada uno de estos temas. Entonces, este diplomado nosotros lo elaboramos en colaboración, lo partimos en colaboración con el INDETEC, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Es totalmente gratuito, es en línea y pues queda abierta la invitación para todas las personas interesadas, pues va a estar abierto a partir del mes de junio. En el mes de mayo sacaremos la convocatoria por medio de nuestra página institucional. Entonces, bueno, todas las personas que estén interesadas, por supuesto que están invitadas para poder participar y, por supuesto, al final, a quienes acrediten el diplomado, pues se les entregará su diploma correspondiente. Bueno, es lo que quería platicarles y pues bueno, esperamos que esto que se haya revisado el día de hoy, pues les pueda ayudar a quienes están participando en la guía consultiva para poder trabajar de mejor manera los distintos indicadores de este módulo de Hacienda Pública y
el objetivo fundamental pues es que ustedes puedan tener una radiografía de cómo están en sus municipios en materia sanitaria, para que a partir de ahí se pueda trabajar en mejorar cada una de las situaciones que ustedes vayan identificando. El objetivo es eso, ¿verdad? Que vayan trabajando de manera paulatina para que en determinado momento ustedes puedan, digamos, entregar una mejor hacienda pública a la que recibieron. Entonces, bueno, esperamos que esto de verdad les sirva y por supuesto que nosotros quedamos a sus órdenes. Y ahora sí, sin más, pues damos cierre a esta sesión, pues a nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle, queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron en esta sesión y pues los invitamos a seguirnos en nuestros próximos diálogos virtuales y de manera específica en los referentes a la guía consultiva de desempeño municipal. Que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Hasta luego.